Bienvenidos amigos al primero video del canal. Hoy, con muchísimo gusto les comparto la primera historia del canal. Contaremos la historia de una persona que formó parte de la vida de cada uno de nosotros y nada más acertado que contar su historia a los que no lo conocen tan a fondo. Le podemos llamar de muchos nombres, ya sea el queridísimo Chavo del Ocho, el Chapulín, Chaparrón Bonaparte, Doctor Chapatín o miles de otros nombres que jamás olvidaremos. Hoy la historia es de una persona muy especial. Los invito a conocer la historia del señor Roberto Gómez Bolaños. ¡Síganme los boinos! Nació el 21 de febrero de 1929 en la gran ciudad de México. Bolaños desde chico ya tenía mucho acercamiento con el arte, pues su padre fue dibujante en varias revistas de México. Desgraciadamente su padre sufría con el alcohol y se volvió una persona muy difícil de tratar y hasta su muerte la familia tomó la situación como le fue posible. Pero nunca lograron resolver su problema de alcoholismo y lo único que dejó tras su muerte no fueron más que deudas. Elsa, madre de Bolaños, desde entonces cargó con la responsabilidad de criar a sus 3 hijos sola. Los 3 hermanos Francisco, Roberto y Horacio tenían 8, 6 y 5 años de edad cuando todo eso pasó. Pero por lo más increíble que parezca, su mamá jamás dejó transparecer su situación tan difícil, pues siempre hizo de todo para que jamás faltara nada en su casa. Haciendo así, papel de madre, padre, hermana, abuela, cuidadora y maestra para sus hijos. Con la falta de dinero, pasaban por muchos cambios, pero su madre jamás los dejó salir de la escuela y siempre los motivó a seguir sus estudios. Roberto fue un apasionado de los deportes, principalmente el boxeo, llegando a participar en competencias amadoras e incluso llegó a ganar algunas. Otro deporte que pocos sabían que Bolaños dominaba fue el fútbol, incluso quien lo veía jugar decía que era de todo un crack, pero no continuó en el fútbol debido a su baja estatura. También llegó a servir en las fuerzas del ejército. Ya adulto, Roberto comenzó la carrera de ingeniería eléctrica, pero jamás le gustó. Siguió buscando hasta encontrar una oportunidad en un periódico, el cual postulaba 2 vacantes. Una, de aprendiz de producción, y la otra, para aprendiz de redacción. Muchos no saben que en su inicio Roberto no tenía ni idea ni ganas de tener renombre ni la gran fama en los medios de comunicación y en la televisión. Mucho por el contrario, empezó con su primer empleo en una agencia de publicidad, escribiendo relatos, pero en la realidad en principio buscaba ser un aprendiz de producción. Por destino o suerte la fila de candidatos para el cargo estaba gigante y él tomó la decisión que más tarde sería la más importante de su vida. Pero la más cortita era la de escritor y ahí se formó, ¿eh? Y se la dieron de escritor de comerciales. Sin dudar fue por este camino, y por esta gigante coincidencia tuvimos el placer de disfrutar de una de las mayores mentes humorísticas ya existentes. Su inicio fue un poco difícil, pues su primer desafío fue dominar la máquina de escribir, la cual no sabía siquiera usar, pero para impresionar a su jefe cuando pasaba cerca, Bolaños quedaba mirando a lo nada, fingiendo que estaba pensando en un excelente texto. El gerente me dijo, ¿cómo anda de rápido para escribir una máquina? Le dije, pues la verdad, los 2 últimos años no he tocado una máquina. Bueno, no importa. Eran los 2 últimos ni todos los anteriores, nunca había tocado una máquina. Después de cierto tiempo mirando a sus compañeros, él empezó a tener idea de cómo hacerlo y así aprendió. Desde entonces hizo guiones para televisión y radio, textos para periódicos y mucho más. Luego, sus guiones obtuvieron fama porque eran de una grandiosa calidad y muy chistosos, de tal forma que a todos le gustaban leerlos. No tardó mucho para que el director le encargara de escribir guiones para 2 de los comediantes más famosos de México del momento, Viruta y Capulina, y pronto ganó éxito en la televisión también. Fíjense que Roberto hasta entonces ni siquiera hacía parte de los que actuaban ahí,
nada más escribía y a veces era suplente en algunos papeles pequeños, dado que conocía totalmente el guión, pues, él mismo quien los había escrito. Entonces, al final de este programa por su buena actuación sus compañeros lo elogiaban y animaban a participar más y así Bolaños empezó a escribir más papeles secundarios que él mismo podría actuar. Así nació un extraordinario actor y redactor. Su buena condición física siempre fue un extra pues lo ayudaba a hacer las caídas y saltos que necesitaban sus personajes con destreza. La práctica de deportes que había yo tenido, fútbol, boxeo, tumbling, natación, clavados, atletismo, pues me ayudaban para hacer muchas cosas, para hacer caídas buenas, para brincar, para simular. Los pleitos de la calle me sirvieron mucho porque sabía yo pelearme. Su actuación era tan extraordinaria que llegó al punto de captar más atención que los papeles principales, provocando así que los actores principales tuviesen celos de él y así, por un tiempo, Bolaños se alejó de los reflectores, para continuar únicamente a escribir sus guiones. En esta misma época Bolaños se casó con su novia y tuvieron 6 hijitos. En la misma época Viruta y Capulina estrenaron una película escrita por Bolaños, por la cual hizo su estreno en el cine. Fíjense amigos que, desde esta película Bolaños recibió un apodo de Shakespeare por parte del director. Y este apodo ganó fama y posteriormente se quedó como Shakespeareito por su baja estatura, pasando así finalmente a Chespirito. Compañeros de trabajo y amigos, actores y técnicos, empezaron a llamarlo Shakespearito y al mismo tiempo se encargaron de castellanizar el vocablo hasta dejarlo en Chespirito. A Roberto le gustó tanto el seudónimo que lo convirtió en su nombre artístico y con el tiempo llegó a ser más conocido como Chespirito que por su nombre de pila. Ahí llegó el inmenso éxito de nuestro entonces Chespirito, llegando a hacer 10 películas en tan solo 4 años, principalmente escribiendo para Viruta y Capulina, pero también para otros actores. Ahí llegó a escribir una película titulada En peligro de muerte de 1962 donde tuvo su primer contacto con el también admirado Ramón Valdés, o mejor, nuestro eterno Don Ramón. En 1964 estrenó su primera obra de teatro, llamada Silencio, Recámara y Acción. La genialidad y talento de Roberto Gómez Bolaños los proyectó también en teatro. En 1964 estrenó la obra Silencio, Recámara, Acción en el Teatro Sullivan de la Ciudad de México. No todo fue color de rosa, pues en el año de 1968 podemos decir que fue el peor año para Chespirito, pues le empezaba a ir de mal en peor con el fin definitivo de Viruta y Capulina, quienes trabajaron por más de 15 años juntos. Para acabarla, el otro programa que Chespirito estaba escribiendo también llegó al fin y desgraciadamente en el mismo año su amada madre falleció víctima de un cáncer de páncreas. Luego Chespirito fue contratado por la Televisión Team, Televisión Independiente de México, ahora para escribir su propia obra, titulada El Ciudadano Gómez. Así nació nuestro Chespirito como lo conocimos. Ahí también fue su primer contacto con un actor llamado Rubén Aguirre que en algún tiempo se volvería en el profesor Girafales. Luego surgió el programa Chespirotadas ya contando siempre con Rubén Aguirre, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Posteriormente se incorporó un personaje previo al Dr. Chapatín, con el nombre de Chespirito Chapatín, y un personaje previo del profesor Girafales. Tras este éxito, logró un tiempo al aire para el solo con programa Chespirito, ahí el mundo conoció al Chapulín Colorado que ya había sido planeado con mucho tiempo de anticipación, pero todavía aún no tenían usado. El Chapulín Justiciero, como fue su primer nombre que por cambios de planes y de vestuario se quedó como Chapulín Colorado, que desde su estreno fue un tremendo éxito. ¡No contaban con mi astucia! En un momento Rubén Aguirre recibió una propuesta mejor de trabajo y llegó a dejar los 2 programas en los que participaba con Chespirito. Ante la dificultad,
sacó una de sus más ingeniosas ideas que desde hacía un buen tiempo ya la tenía, El Chavo del Ocho, el cual empezó como un pequeño segmento del programa Chespirito y luego se consagró como una gigantesca obra, obteniendo su propio tiempo al aire y convirtiéndose más tarde en su mayor éxito mundial. Amigos, esta fue la vida de Roberto Gómez Bolaños, nuestro querido y amado supercomediante Chespirito. Claro que hay mucho más de su vida después del Chavo, pero creo que es más hermoso terminar el video con la parte del Chavo, pues así guardamos los mejores recuerdos de nuestra niñez. Les agradezco por el tiempo y les pido que si les gustó el contenido dejen un me gusta y por favor que envíen sugerencias de quién debe de ser el próximo que debamos contar su historia. Los veo a la próxima.